Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Perdón por no poder transmitir en vivo. Esto es una grabación, pero algo sucedió por ahí con la red y no fue posible transmitir en vivo, por lo que estoy grabando lo que les había prometido y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy te voy a platicar, te voy a explicar un poco de por qué las fotografías de los autobuses clásicos parecen de revista y en algunos otros casos parece que se tomaron con una cámara de 30 megapíxeles. Eh, no es el autobús, es la forma en que lo estás haciendo, es la configuración de tu equipo, de tu celular, de tu cámara, pero además de esto tiene que ver más con el momento, la hora, el lugar, el escenario, y que de alguna manera estas imágenes también las puedas tú llevar a un nivel de edición en donde puedas corregir muchas cosas. Hoy incluso con la IA es mucho más fácil, mucho más rápido mejorar cualquier tipo de imagen. Bienvenidos amigos, soy Luis Ríos y vamos a transmitir todos los jueves a partir de las 9 de la noche, excepto hoy, porque como les decía, tuvimos alguna situación ahí con la red. Sin embargo, lo prometido es deuda. Bueno, miren, muchos fans de los autobuses, de estas unidades restauradas con mucho cariño, con mucha inversión, por supuesto, eh, todos de alguna manera tienen una historia. Y yo lo que quisiera comentarles es que estos contenidos que ustedes hacen, pues tengan de alguna manera esa historia implícita que se pueda rescatar, que puedan transmitir ese pasar por tantos kilómetros, por tantos años, por tantos viajes, ¿no? Y bueno, pues escríbeme aquí en los comentarios cuál es la unidad que más te gusta, la de tu preferencia, cuáles son tus favoritos. Ok, bueno, pues vamos a empezar. ¿Cuáles son los 3 errores más comunes al hacer fotografías de autobuses? Bueno, una de las condiciones que a veces no favorece mucho es el sol. O hay demasiado sol o está muy nublado. Muchas personas creen que el mejor momento, la mejor situación de luz en exterior es cuando el día está nublado. Y de alguna manera sí, porque al estar nublado, estas nubes funcionan como un filtro, un suavizador de luz, y entonces te va a provocar muy poca sombra o a veces casi no hay sombras, lo cual favorece mucho la toma porque desde cualquier lado puedes hacer una fotografía que no esté contrastada por estas a veces horribles sombras. Sin embargo, uno de los problemas de fotografiar con un cielo nublado es que precisamente si estás intentando hacer una fotografía en un lugar muy bonito, pues el cielo va a salir totalmente blanco. Ya no vas a ver ese tono azul. Probablemente si hay algunas nubes, esas nubes que a veces también se sienten muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, todo depende de qué es lo que vayas a hacer, en qué lugar estés y qué es lo que tú pretendas. A veces que el cielo esté nublado favorece, pero a veces es mucho mejor con sol. Ahora, ¿cuál es la hora más adecuada para hacer una fotografía en exterior? Como en este caso con los autobuses, va a ser muy difícil que los puedas meter a un lugar controlado como un estudio, porque tendría que ser un estudio muy grande en donde con mucha iluminación puedas hacer lo que tú necesites. Generalmente las fotografías se van a hacer en exterior. La hora más indicada, desde mi punto de vista, es justo antes del atardecer, cuando empiezan esos tonos de luz más cálidos, que se le llama la hora dorada, y que en ocasiones, en cierto momento,
llega a estar la posición del sol de tal forma que te provoca unos efectos muy bonitos. No así cuando el sol lo tenemos en el cenit, cuando está arriba. Antes de las 10 de la mañana las sombras son muy duras. Después de la 1 a 2 de la tarde las sombras vuelven a ser muy duras. Por ahí de las 12 del día el sol lo tenemos en el cenit, entonces te va a provocar muy poca sombra si es que tienes un sol muy intenso. Uno de los problemas que existen cuando tienes el sol en algún grado de inclinación, ya sea por la mañana o por la tarde, es que te va a reflejar muchas cosas. Muchos autobuses tienen áreas de reflejo, como son los vidrios, como son muchos autobuses que están cromados, las láminas, o incluso aunque no estén cromados, si tienen una pintura muy reflejante, te va a reflejar todo lo que hay por allá y se va a ver en la lámina, en la pintura. Entonces, ¿cómo se logra reducir este efecto? Bueno, se trata de que busques una posición en donde ese reflejo se puede evitar. Es difícil porque a veces hay que maniobrar con el autobús y hay que ponerlo en cierta posición para que el nivel de incidencia de la luz refleje en un ángulo que no le llegue a la cámara. Aquí hay una ley de reflexión de la luz. Se dice que mismo grado de incidencia es mismo grado de reflexión. Es decir, si la luz fuente la tenemos a 90 grados nos va a reflejar. Entonces, si la cámara está exactamente a 90 grados, tú vas a ver todo el reflejo ahí muy fuerte, muy feo, y te va a dañar la fotografía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? O una de dos, si esa es la posición que tú elegiste para hacer la foto, se tiene que mover el autobús. Se tiene que girar de tal manera que ese ángulo de reflexión que incide en el autobús se desvíe y se vaya para otro lado. La otra es mucho más fácil, es moverte, pero al moverte, a veces tu composición de esta imagen ya no te ayuda mucho y bueno, logras hacer la fotografía, pero probablemente con elementos indeseables como pueden ser postes, árboles, casas, edificios, no lo sé, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales errores o problemas que se tienen al fotografiar con una luz muy fuerte. Regresando un poco, cuando la luz es muy suavizada por estas nubes, un cielo nublado, no vas a tener ese nivel de incidencia de rayos de luz, pero sí vas a tener reflexión. La reflexión es inevitable. Entonces, volvemos a lo mismo, tienes que buscar el ángulo adecuado para evitar ese tipo de reflejos. Una solución muy práctica que yo recomiendo muchísimo es utilizar unos filtros polarizadores. Hay filtros polarizadores para tu cámara, hay de diferentes tamaños, pero también hay filtros polarizadores para los celulares. Estos filtros polarizadores lo que hacen es que cuando tú los giras, cambia el ángulo de reflexión y entonces muchos brillos desagradables, muchos reflejos desagradables se van a desaparecer, se van a desvanecer y esto te va a ayudar muchísimo. Muy bien. El otro problema que se tiene con la fotografía de los autobuses es precisamente el ángulo que estás utilizando para hacer la toma. Muchas ocasiones utilizas un ángulo bajo o un ángulo alto para hacer esta imagen. El problema no es tanto el ángulo. Si tú estás utilizando en tu cámara o en tu celular, estás utilizando una óptica angular, ¿qué es lo que va a suceder? El autobús de la parte más cerca de la cámara se va a ver grande y la parte final se va a ver mucho más pequeña, es decir, se va a ver desproporcionado. Yo no recomiendo que se utilice un lente angular porque precisamente vas a tener este problema de distorsión de la imagen y de perspectiva. Lo más recomendable es utilizar un lente un poco más cerrado,
Si hablamos fotográficamente, yo recomendaría trabajar con 50 milímetros en adelante. Si es mucho más grande el zoom, es decir, si tienes un 85, un 100 milímetros, vas a tener que alejarte mucho. Sin embargo, las proporciones de los objetos, o en este caso del autobús, se van a mantener. Hay lentes que te dan una relación de proporción de 1 a 1, que generalmente es un 100 milímetros, pero trabajar con un 100 milímetros es un poco difícil porque te tienes que alejar demasiado. Por ello recomiendo un 50 milímetros. 50 milímetros, ok, no te va a dar la proporción 1 a 1, pero sí te va a dar una relación de aspecto en cuanto a la perspectiva muy parecido a lo que es en realidad. Ahora, esta perspectiva pues distorsiona la parte simétrica de la unidad. Entonces, por eso se llegan a ver pues deformados, ¿no? Y muchas fotografías que yo veo por ahí con algunos busólogos, con algunos colegas que se dedican a la fotografía, caen en este problema porque utilizan lentes angulares. El lente angular es muy bueno porque en espacios muy pequeños puedes hacer pues imágenes con menos problemas de distancia. Sin embargo, siempre vas a tener ese problema de deformación de la imagen, una deformación incluso esférica. Si utilizas un lente angular, hablando en cámaras de menos de 20 milímetros o incluso menos de 30 milímetros, ya hay un poco de deformación esférica. Cuando te acercas por ahí de los 10 milímetros, ya totalmente la imagen está transformada esféricamente hablando. Entonces no lo recomiendo mucho. ¿Cuál es la perspectiva ideal? Bueno, aquí no hay reglas. Las reglas tú las vas a definir dependiendo de lo que tú quieras. Por supuesto, a mí me gusta mucho un ángulo bajo porque esto le da más majestuosidad a la unidad. No me gusta personalmente hacer fotografías de la parte trasera porque yo considero que una unidad, un autobús, es igual a un producto X, y cuando hablamos de fotografía de producto, fotografía publicitaria, todos los productos tienen un frente, como las personas. Entonces, lo ideal para mí es hacer una fotografía de frente. Esto, si haces una fotografía de la parte de atrás, está bien, digo, no pasa nada, pero considera que si fuera una persona, pues le estarías tomando la espalda, la nuca, y entonces que también se vale dependiendo de lo que tú quieras. Esto no es que esté prohibido y no es que sea censurable. Sencillamente son consejos o tips que te pueden ayudar a obtener una mejor imagen. El tercer error o problema que se tiene al hacer imágenes son los fondos. A ustedes les ha pasado, sobre todo en las expos, ¿no? En las expos de repente hay muy poco espacio para poder trabajar. Por ello he visto que muchos de los busólogos aprovechan el momento de la llegada al lugar de la expo para hacer ese tipo de fotografías, porque tienen mucho más espacio, porque tienen incluso probablemente hasta un escenario más o menos bonito. Sin embargo, cuando ya están formados, ya es muy complicado hacer fotografías, sobre todo que sean fotografías pues limpias, que no haya cosas que la ensucien, como les decía, árboles, postes, edificios, y todo esto genera de alguna manera ruido en una imagen, y por eso tu fotografía ya no se ve como foto de revista. Si tú quieres hacer una foto de revista, tienes que cuidar todos estos aspectos, por supuesto, o ya en edición, pues tratar de eliminarlos y tratar de corregir todas estas situaciones que se te presentan en la imagen, ¿no? Muchas imágenes de repente que he visto por ahí, de repente hay botes de basura, o basura en el piso,
Y todo esto es contaminación visual para tu imagen. Un autobús clásico, un autobús restaurado, pues también requiere de cierto manejo para que luzca más, ¿no? Para que esta unidad sea el protagonista de tus imágenes. ¿Cuáles son las recomendaciones que yo te podría dar ahora ya pasando al segmento del video? Miren, el video funciona de manera muy diferente a una imagen estática como una fotografía. El video es movimiento, el video transmite otro tipo de emociones con las imágenes que se están capturando. Y entonces me acordé de un detalle que platicamos hace muchos años en un curso que estábamos dando. Hay una toma que, a mí me causa dolor en el hígado, en el colon y olvídense, dolor de cabeza y me causa cortocircuito. Es la famosa toma que nosotros le llamamos la toma de regado de manguera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se imaginan a un jardinero con una manguera regando el pasto, regando un jardín? ¿Cómo lo hace? Lo hace por aquí, por allá, por todos lados. Sube la manguera, la baja, la izquierda, derecha, etc. No uses tu cámara como si fuera una manguera regando el pasto. Ese es el peor error que puedes cometer, porque el video tiene una secuencia lógica, el video tiene una narrativa en donde si tú aprovechas tus tomas, tus movimientos de cámara, vas a poder montar ya en edición un mucho mejor video. Hay una toma que se le llama plano secuencia, que generalmente es una toma que dura mucho tiempo. Puede durar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, lo que tú quieras. Es una sola toma corrida. Esto, bueno, generalmente para este tipo de contenidos que se hacen, bueno, es válido, por supuesto, pero sería muchísimo más enriquecedor que tú manejes una narrativa visual mucho más interesante. Es decir, que tú hagas una toma panorámica del autobús, que probablemente te vayas acercando un poco, muy lentamente, cuidando la estabilización de tu cámara. Después cortas y te vas a los detalles. Los que tú quieras, puede ser la cabina, puede ser el motor, pueden ser las llantas, pueden ser los detalles o los interiores. No hagas mezcla de exterior-interior, exterior-interior, porque esto también corta un poco la secuencia de lo que sería una narrativa audiovisual. Procura hacer cortes o tomas que sean más o menos breves, que permitan leer la imagen visualmente y después llevarla a donde tú quieras, ¿no? Si tú quieres hablar de algún detalle, entonces ya muestras el detalle y así sucesivamente. Esto pensando en que no hay audio. Cuando hay audio, entonces todavía se vuelve más interesante el asunto, porque el audio tiene que corresponder a la imagen o al revés, la imagen tiene que corresponder al audio. Y de esta manera haces un montaje mucho más interesante. Recuerda utilizar los planos abiertos, las panorámicas, los planos generales. Después puedes hacer planos un poco más cerrados y después te puedes ir al detalle. Y esto te va a permitir una variación de tomas y de imágenes mucho más interesante. Hablando del audio, el sonido del motor es muy importante. Muchos de los fans de autobuses lo que quieren es escuchar ese motor, incluso, ¿por qué no?, el freno de motor, y de repente hasta aparecen competencias por ahí escuchamos el freno de motor por acá, el freno de motor por allá, y es bien interesante porque esos sonidos son como música para muchos, ¿no? Otra parte bien interesante, lo que decíamos, cada unidad tiene una historia y a veces rescatar la historia
es un material que es muy valorado. Por ahí he presentado algunos videos yo que he realizado en algunas expos de la historia de los autobuses y como ustedes lo podrán observar, pues han tenido muchísimo éxito, han tenido, incluso hay videos que le están pegando por ahí de las 500,000 reproducciones, ¿no? O sea, imagínense lo que impacta conocer la historia, no nada más es ver la unidad, sino conocer de dónde viene, de quién fue el dueño, en qué ruta estuvo, en fin, todas estas cosas que el autobús te puede no platicar, por supuesto, el dueño te lo puede platicar, pero que ese autobús es un fiel testigo de toda esta historia viva que enmarca pues tantos años, tantos kilómetros de una unidad que hoy ha sido restaurada con mucho cariño, con mucho amor y también con mucho presupuesto, ¿no? No necesitas una supercámara, no necesitas hacer una gran inversión. Yo he visto muchos busólogos que generalmente lo hacen con sus teléfonos y algunos traen muy buenos teléfonos. Y esa calidad de estos teléfonos es suficiente. De verdad, yo te aconsejaría que si puedes utilizar un estabilizador o un tripié, sería lo adecuado, porque le va a dar esa estabilidad, esa imagen y vas a evitar muchos movimientos bruscos. Y recuerda que esos movimientos bruscos pues también distraen, también no se ve profesional y lo que pretendemos es que se generen contenidos mucho más profesionales. Recuerda que no estás grabando un autobús, estás contando una historia y esa historia creo que merece llevarla a ese otro nivel. Utiliza movimientos lentos. Los movimientos lentos son muy agradables a la vista, son muy atractivos y te permiten admirar más los detalles, tanto de las tomas abiertas como de los detalles de cada unidad. Entonces, te aconsejo que utilices esa técnica de cámara muy suavecita, muy suavecita. Y te quisiera hacer una pregunta. Supongo que muchos de ustedes han intentado o han realizado tomas en movimiento, es decir, circulando el autobús en la carretera, en la autopista o incluso en las ciudades. Miren, por la experiencia que yo tengo grabando unidades, llevo algo así como 30 años desde que estaba trabajando para Grupo ADO, que empecé a grabar spots para ellos, tanto en las terminales como en ciudad y como en la carretera. Déjenme decirles que son tomas de un riesgo alto. ¿En qué sentido? Bueno, si el autobús está parado por ahí, bueno, no pasa nada, hay un menor riesgo, pero si el autobús está circulando, hay muchos riesgos, dependiendo de qué técnica estés utilizando para grabar. Si vas dentro del autobús y sacas la cámara, como la gran mayoría de los busólogos lo hacen, pues tienes el riesgo de que se te puede caer el equipo, de que el mismo aire te tire tu cámara, o incluso una rama, un poste, un anuncio en donde en ocasiones pasa muy cerca y muy cerrado el autobús a ciertas áreas, entonces puede ser muy peligroso. Cuando tú estás fuera del autobús, es decir, lo que nosotros le llamamos los rolling shots, vas en otra unidad haciendo estas imágenes en movimiento, es muy peligroso pues tratar de ir a la velocidad porque muchas veces los autobuses no pueden disminuir su velocidad porque pues hay riesgo de algún alcance de otras unidades que vengan atrás mucho más rápido y si tú pides que la unidad vaya más despacio, entonces puedes provocar ahí algo. Sí se puede hacer esto en zonas donde prácticamente no hay mucho tránsito, es muy reducido y sí puedes hacer esto. La seguridad es muy importante cuando estás haciendo rolling shots.
Eh, Obvio, esto es con el autobús en movimiento y cuando tú vas en movimiento. Hay otro tipo de tomas que se hacen que es como le llamamos a balón parado, es decir, uno se coloca a un costado de la pista y haces tomas ya sea con tripié o a mano como tú quieras y pues ves el autobús pasar. Este tipo de tomas regularmente llegan a ser muy cortas, muy breves porque pues de repente lo ves venir y de repente ves que ya se fue. Entonces, aquí es en donde a veces se pide que vengan a baja velocidad, pero como les decía, tengan mucho cuidado. Si esto lo van a hacer, busquen carreteras que no estén transitadas, que estén prácticamente solas, en donde puedan hacer este tipo de tomas, incluso con el uso de dron, que bueno, es otra cosa porque hay muchos accidentes con el dron cuando haces este tipo de tomas, pero bueno, es muy importante, cuiden mucho la seguridad, tanto del equipo como de ustedes, de las unidades, y que no vayan a provocar un incidente, sobre todo en las caravanas, ¿no? En donde, fíjense aquí, hay un tema bien interesante que ojalá los operadores de las unidades lo consideren, porque cuando hacen una caravana, no van en una posición, pareciera que de repente están haciendo carreritas y se adelanta y le quiere ganar al otro y ese no se deja y entonces se vuelve un caos. Y si tú quieres hacer unas tomas de la caravana, no se puede. A veces se quedan, se alejan, bueno, hay un caos. Si la idea es pretender hacer imágenes de una caravana, también tengan mucho cuidado porque a veces no sé cómo decirle, esa necesidad de ir adelante o esa prisa que se lleva, pues les hace que hagan estos movimientos que a veces entorpecen mucho el trabajo de quienes están generando contenido con los autobuses. Entonces, yo supongo que a todos les ha sucedido esto. Ojalá los operadores hicieran un poco de conciencia y a los que nos dedicamos a grabar contenido nos den la oportunidad precisamente de poder pues generar un contenido más atractivo, más interesante, por supuesto cuidando toda la seguridad, ¿no? Así es. Entonces, pues espero que estos tips les estén gustando. Fíjense que precisamente en el previo a esta expo de Texcoco el próximo sábado y domingo, yo voy a estar por ahí el sábado, por ahí del mediodía voy a andar merodeando por esos lugares y me gustaría que si alguno de los propietarios de estas unidades quisieran que les hiciéramos alguna historia, me contacten, por ahí voy a andar y con muchísimo gusto lo podemos hacer y pues para recrear esa historia de esas unidades que son fantásticas y que tienen mucho que contar. Recordemos que las técnicas de grabación, he visto cosas sorprendentes de personas que nunca han tomado algún curso, he visto cosas verdaderamente impresionantes que me da gusto que la gente sea dedicada, que la gente se esmere en hacer fotos y videos y todo esto. Y sin embargo, bueno, pues yo les recomiendo que traten de enterarse de un poco más de todas estas técnicas. Con toda seguridad yo próximamente voy a dar un curso de composición fotográfica, de manejo de cámara y si tú estás interesado, comunícate conmigo y por supuesto ya te daré toda la información que tiene que ver con estos talleres de creación de contenidos. Y bueno, pues solamente me resta decirles que un autobús clásico no es un transporte, es un autobús clásico, es memoria, es diseño, pues es historia
Y creo que precisamente por todo eso tenemos que aprender, pues, precisamente a contar de manera justa todas esas historias memorables y que todos los dueños de esas maravillosas máquinas están esperando que se plasmen en todas estas creaciones que todos ustedes están haciendo. No me resta más que recordarles que me sigan, que compartan y que el próximo jueves, igual a las 9, vamos a hacer una transmisión de otros temas. Vamos a tener muchos temas, vamos a tener invitados. No les prometo que cada semana tengamos invitados porque pues luego no es posible que coincidan las agendas, pero con muchísimo gusto vamos a tratar varios temas que seguramente a todos ustedes les va a interesar muchísimo. Nos vemos por aquí el próximo jueves en vivo y el próximo sábado por allá los veré en la Expo de Texcoco. Les mando un fuerte abrazo.